Muy buenos días. Mientras que los demás van llegando, vamos a comenzar, por favor. Y le voy a pedir al hermano Ángel, por favor, dirigirnos en oración. Señor Jesús, te agradecemos que nos hayas regalado este tiempo. Gracias, Señor, por después de las circunstancias aún para estar acá, para escuchar tu palabra, para ser edificados, pero también confrontados, Señor. Bendice este tiempo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Para los demás, lo que están con nosotros hoy día es Elinda y Tomás, ¿verdad? Ajá. Por favor, saludarlos a ellos en el receso, por favor. No muerden, machucan, pero no muerden mucho. Y vamos a comenzar en este semestre, vamos a tratar dos temas en particular. Primeramente, el primer tema va a ser escuchando expositivamente, el curso PS 240, que es escuchando expositivamente, y eso se lo voy a explicar en un momento. Y luego vamos a tener, el segundo curso es el libro de Job. El libro de Job. Job ha sido un libro que mucha gente en las iglesias, olvídate del mundo, han convertido el libro de Job como si fuera una alegoría, una ilustración, una fábula, un mito. Lo ha convertido en los espíritus extraterrestres. Le han hecho un sinfín de cosas con el libro de Job. Y no comprende que Job habla a nivel nuestro. Muchos de nosotros que venimos de familias, sabes que los conflictos que tenemos dentro de las familias, ¿verdad? Y con amigos así no necesitamos enemigos. Y Job nos enseña, ¿ves? Precisamente las presunciones que los hombres toman cuando ve el problema de la vida de otra persona. Y se asume un sinfín de cosas, ¿no? Pero al fin, los tres tuvieron que, y el cuarto también de los amigos tuvieron que arrepentirse, y Job también. Al fin Job tuvo que arrepentirse también, ¿no? Ese es el libro que le vamos a utilizar en nuestras exposiciones individual, ¿no? Y por favor, Manuel Héctor, por favor, en el receso explicarle qué es lo que hacemos en las exposiciones individuales. A Elinda y Tomás, ¿no? No los quiero perdidos aquí, ¿no? Y si te dejan perdido, a mí saber. ¿Okay? Yo traje mi pistola por si acaso. La cosa es que, esa va a ser la segunda hora del curso, es Job, la introducción de Job. Y ya hemos llegado hasta Job, hasta este momento, en los últimos ya 3 semestres, ¿no? Y luego el siguiente vamos a entrar en los Salmos, y Salmos son 150 capítulos. Y ahí nos vamos a ahogar, ¿no? Pero vamos a comenzar con el primero, y el por qué. Vamos a tratar con escuchando expositivamente, ¿no? Y vamos a tratar con este tema específicamente por varias razones. Uno es oyentes pasivos o oyentes agresivos. La mayor parte de la gente que asisten en las iglesias son pasivos. Llegan a un culto, toman su siesta, hacen sus listas de compra que van a hacer después del culto, salieron de la casa peleados, se están discutiendo, hay una lista de cosas que ellos todavía están mecanizando. Típicamente lo que pasa en una iglesia toma entre 15 y 20 minutos antes que toda la iglesia corporalmente sentada se puede consolidar y pueden estar en la misma página, con el mismo propósito, caminando en la misma dirección. Pero los primeros 15 minutos es difícil. Cerré la ventana, apagué la estufa. La gente está con un sinfín de cosas. Se me olvidó esto, se me olvidó lo otro, y ahí están jugando con los celulares, ¿no? Ese bendito animal que nos ha convertido a nosotros en esclavos, ¿no? La gente son adictos, peor que con los drogadictos, ¿no? Están adictos a esto, no pueden funcionar sin esto, ¿no? Y tú tienes que entender que pierden muchos de los principios de una enseñanza. Y si el predicador, el pastor, el maestro no sabe cómo repetir las cosas de distintas maneras, la gente pierde 5, 6, 7 minutos más tratando de ubicarse.
Y la otra cosa que tenemos que luchar con es que la mayoría de la gente arrastran sus chanclas, ¿no? Llegan tarde, porque esa es la bandera famosa nuestra aquí en Perú. Yo no sé dónde sacamos ese asunto. Y el problema es que cada uno cree que si llega tarde, todo el mundo lo va a reconocer. Y el problema es que todo el mundo quiere ser reconocido. Y esa es la lucha. Tú tienes que entender que la iglesia tiene que luchar con un montón de cosas. Pero principalmente la mayor parte son oyentes pasivos. Nunca aplican lo que aprenden, nunca hacen preguntas. Ahora, son agresivos escuchando al mundo. Son agresivos escuchando lo que le conviene. Pues súper pasivos en las cosas de Dios. Ahora, cuando uno entra en un culto, a mí no importa qué sea la iglesia, ¿cómo es que yo debo acercarme a la predicación y la enseñanza de la palabra? De eso es lo que vamos a tratar. Pero principiando vamos a hacer trasfondo, fundamentos tras fundamentos, para comprender si es cierto que Dios habla hoy. Porque hay mucha gente en la iglesia no están convencidos que Dios está todavía hablando. En su manera de pensar, Él ya habló. Se terminó todo. Note conmigo en la primera hoja, por favor, es una sola página, por favor, y voy a tratar el contenido específicamente con ustedes que vamos a tratar en esta próxima 8 semanas. Ahora, me costó un tiempo tratando de ponerle su título a cada sección, pero logré ponerlo como yo pienso que debe de ser, ¿no? Y primero vamos a entender, ¿está Dios todavía hablando? La segunda parte va a ser la meta de Dios a comunicarse. ¿Por qué Dios toma el tiempo de comunicarse con el hombre? 3, ¿cómo Dios llama a nuestra atención? Y como ya sabemos que Dios tiene un tremendo sentido de humor, Él sabe cómo hacerlo. 4, identificando la voz de Dios. Ese es uno de los desafíos grandes en la iglesia. Identifican la voz del hombre, pero no de Dios. 5, factores que determinan cómo Dios se comunica. 6, ¿estás escuchando? 7, sentado ante el Señor. 8, tu mentalidad espiritual. 9, obstáculos para escuchar. 10, escuchando y obedeciendo. 11, la vida que escucha, una vida bien construida. 12, Dios tiene algo que decirte. 13, prepararse para escuchar a Dios. 14, ¿por qué Dios habla? 15, ¿cómo ha hablado Dios? 16, las principales formas en que Dios habla hoy. 17, cómo Dios llama nuestra atención. 18, las características de los mensajes de Dios para nosotros. 19, cómo podemos saber si la voz es de Dios y no de Satanás. 20, nuestra predisposición para escuchar. 21, cómo escuchar activamente. Y 22, sentado en la presencia de Dios. Eso va a ser los temas que vamos a tratar, ¿no? Ahora, debajo de cada uno de esos temas, yo tengo mínimo entre 5, 6, 7 y 10 subtemas, ¿no? Para tratar específicamente, y ya saben que nosotros nunca tenemos prisa, para enseñar algo. Eso vamos a tomar y abrochar el cinturón, ¿no? Ponerle el casco, el chaleco y vamos a arrancar juntos, ¿no? Abre las segundas separatas que tú tienes ahí, la segunda que tiene creo 5, 6, 7 páginas, y luego vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 81. Salmo 81, por favor. Ahora, note también que mi tendencia es de incluir dentro del contexto de las separatas los versículos simplemente para facilitar el tiempo, ¿no? Solamente. Pero usted debe de marcar su Biblia, conocerla muy bien. Note bien, aquí vamos a tratar con el primer tema, ¿está Dios todavía hablando? ¿Está Dios todavía hablando? Se hizo una encuesta en Inglaterra en 500 iglesias,
donde se hizo la pregunta, ¿está Dios todavía hablando? Interesante, en Inglaterra, que es la cuña, ¿no? la cuna del Evangelio, como nosotros lo conocemos en el mundo oeste, ¿no? Y en las 500 iglesias que se le hizo la pregunta si Dios todavía estaba hablando, descubrieron que más del 91% del pueblo dijo no. Esa es la condición de la iglesia. Imagínense. No. En Norteamérica, en Canadá y en los Estados Unidos se hizo la misma encuesta con 3.500 iglesias, ¿no? Y descubrieron que 89% dijeron no. Esa es la condición de la iglesia. Bueno, lo hicieron en Centroamérica, ¿no? Y sabe que en Centroamérica es predominante cristianos. La Iglesia Católica Romana no tiene la mucha influencia en Centroamérica o en el Caribe como en Sudamérica. Son dos mundos completamente distintos, ¿no? En Sudamérica, cuando van a inaugurar la presidencia de fulano de tal, traen el gran sacerdote y bla, 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 bla. Aquí, y eso es muy común en Sudamérica. En Centroamérica no es. En Centroamérica buscan un pastor. Son dos mundos muy, muy distintos, ¿no? Y en Centroamérica hicieron la misma encuesta, ¿no? Y descubrieron que el porcentaje era 19%, dijeron no. Hay una gran diferencia. Bueno, han luchado para lograr la misma cosa aquí en Sudamérica, pero lograron hacerlo en Argentina. Y en Argentina descubrieron que 59% dijeron no. Hay una tremenda diferencia, depende de qué parte del mundo nos encontramos, ¿no? Ahora, si tú vas a África, donde lo hicieron y donde yo has pasado muchos años en África, ahí ellos encontraron a lo contrario. 98% dijeron, sí, Dios habla hoy. Y si tú vas a los países musulmanes, ¿no? Donde yo he estado predicando por años, y hay millones de cristianos ahí. El problema es que nunca escuchamos de ellos, pero hay millones, ¿no? Ese pueblo te dice 100%, sí, Dios habla hoy. Tenemos que reconocer que no todo el mundo está convencido de que Dios está todavía hablando. Escuchando expositivamente es escuchando la voz de Dios, ¿no? En la voz del orador, del predicador, del pastor, del maestro, y escuchar cuidadosamente qué es lo que me está diciendo y cuál es el objeto, el propósito y cómo lo debo de aplicar en mi vida. Ahora, en los años que trabajé en Tacna, en Trujillo, ¿no? En Lima, años atrás, antes de vivir aquí, entrenando pastores, lo que yo noté entre ellos era básicamente lo siguiente: todo era un asentimiento mental. Todo es algo intelectual. Y esa es la lucha que tenemos. Con eso en mente, lo que quiero hacer es llegar a los fundamentos de este tema, ¿no? Vamos a comenzar con sus separatas, por favor, en el Salmo 81. Y yo estoy utilizando la Biblia de las Américas, ¿no? O Reina Valera, ¿no? Cualquiera de las dos versiones, ¿no? Eso depende, porque en esta iglesia por lo menos 50% tiene la Biblia de América y la otra 50% de Reina Valera, ¿no? Y vamos a ver. En el Salmo, la pregunta es, ¿está Dios todavía hablando? Esa es la pregunta que vamos a intentar de contestar, ¿no? El Salmo 81 es una triste saga de un pueblo que no escucharía a Dios. El corazón compasivo del Padre y en sus numerosos intentos de ganar la atención y devoción de Israel y su rechazo persistente se revelan en los Salmos. Miren lo que dice el versículo 8 hasta 14 en Salmo 81. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oh Israel, si tú me oyeras. No haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Pregunta, ¿así no nos encontramos hoy día? Ahora, nosotros no nos podemos dirigir a los incrédulos, a los mundanos, ¿no? A los paganos felices, porque no tenemos esa autoridad.
La única autoridad es llevar el evangelio. Por eso nosotros evangelizamos y predicamos el evangelio. Pero aparte de eso, no tenemos ninguna autoridad con el mundo. La única autoridad existe dentro de lo que se nombra el cuerpo de Cristo o la iglesia. Dios se está dirigiendo a su pueblo, el pueblo creyente. Y note que ellos no obedecen y no escuchan. Imagínense el mundo. Él dice en versículo 11, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería a mi mano contra sus adversarios. Ahora ya saben y me conocen muy bien que yo no estoy aquí para defender el diablo, por favor. En ningún sentido. Pero muchos de los problemas que nosotros tenemos son autocausados. Y Dios permite los ataques a nosotros, porque si es que somos honestos, ojalá que sí, ¿no? Nosotros causamos mucho daño, muchos problemas. Por dos áreas principalmente, ¿no? Es el desobediencia o ignorancia. Note bien, continuamos. Uno puede sentir el latido del pulso de Dios mientras suplica por la nación de Israel, diciendo, por favor, escúcheme, por favor, escuchen mi voz. Cada uno de nosotros también debe preguntar, Señor, ¿has estado tratando de decirme algo que necesito escuchar desesperadamente? Es una pregunta que tuve que aprender a hacer más de 35 años atrás con un profesor de hebreo que tenía. Y él cada mañana cuando entraba a la clase, ¿no? Y éramos, no me recuerdo, eran como más de 50 pastores en esa clase. Y él comenzaba así. ¿Has estado tratando de decirme algo? Y nos estaba representando a nosotros. Y cada día en la clase él lo decía, que llegó a ser grabado acá arriba con nosotros, ¿no? Dios, ¿me está hablando? ¿Me estás hablando? ¿Me estás exhortando a escuchar tu voz? Me pregunto, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado y no estábamos escuchando? Y tenemos que experimentar algo, ¿no? Algo chocante en nuestra vida para despertarnos. Me pregunto cuántas veces tuvo algo específico que necesitábamos escuchar, pero estábamos demasiado ocupados para prestar atención. ¿Cierto? Me recuerdo en el año 1988 asistí a una conferencia de pastores donde el doctor Charles Stanley, que recién falleció, estaba enseñando y él declaró lo siguiente, y nunca he olvidado estas sorprendentes palabras. Estas palabras deberían afectar profundamente a los muchos pastores que están tan ocupados con las interminables actividades ministeriales y comunitarias en las que están comprometidos. Anoche, en la reunión de los hombres, mencioné algo así, que uno de los problemas de los pastores es que no hemos aprendido a utilizar la palabra no. La palabra no, la N y la O son dos palabras, son dos letras tan difíciles de unirlas y comunicarlas. Las iglesias históricamente y son muy famosas a chupar seco y matar pastores. Básicamente la membresía en muchas iglesias son egoístas. Mi vida es mi vida, yo, y cuando yo te necesito, en este momento te tienes que presentar. Ahora imagínense con 50 personas en la iglesia con esa misma actitud, matan a un pastor. Él tiene que estar corriendo por aquí y corriendo por allá, ¿ves? Y cumpliendo por aquí y cumpliendo por allá. Simplemente porque la mayor parte de la membresía se mantiene ignorante de la palabra por un estado de desobediencia, de no aplicarla. Y mencioné anoche, después que el pastor Joe estaba predicando, enseñando, que en el norte, ¿no? 1,500 pastores, ¿no? Renuncian al pastorado cada mes.
78% de ellos encuentran donde la esposa le quiere pedir divorcio. Los hijos enojados, molestos, detestan, odian la iglesia. Porque ven que la iglesia le ha chupado su padre. Y él no sabe cómo decir la palabra no, porque alguien le metió en la cabeza que él tiene que atender a cada ovejita con todos sus caprichos. Y si él tiene 100 miembros, se van multiplicando los problemas. 500 miembros, se van multiplicando los problemas. Y todo es yo te necesito en este momento. Y tiene que correr por aquí y correr por allá. Y tiene que asistir a esa boda, a ese servicio fúnebre. Y no olvídate todos los cumpleaños. Y todas las dedicaciones. Compré un nuevo carro. Venga, pastor, por favor, dedicarme el carro. Compré una nueva casa. Por favor, venga. Y lo tienen que él está, que ni conoce su esposa, ni sabe cuándo su hijo cumplió 18 años. Despierta un día y digo, wow, ya tiene 18. ¿Y por qué comparto eso con nosotros? Porque la iglesia falla aprender a escuchar expositivamente qué es lo que Dios me está diciendo para aplicarlo. Y muchos de los miembros necesitan una confirmación de otra hermanita más espiritual, otro hermanito más espiritual. ¿Es cierto lo que dice Dios aquí? Y ponen en duda que la voz de Dios no es suficiente. Porque básicamente ven la Biblia como si fuera, bueno, este es solamente tinta negra sobre página blanca y nada más. Pero esta es la voz de Dios. Y es importante, cuando tú puedes adiestrar, entrenar, preparar una iglesia a escuchar por su propia cuenta, ahora la dinámica de la iglesia cambia radicalmente. Y fue una tremenda enseñanza que el pastor Joel Martínez estaba enseñando anoche. Y el silencio era, gritaba, ¿no? Pero la cosa es que tú y yo tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tú no necesitas una interpretación de otro ser humano luchando igual como vos. Pero tenemos que invertir tiempo en esta palabra. Mira lo que dijo Charles Stanley. Hubo un tiempo en mi ministerio cuando estaba demasiado ocupado haciendo la obra del Señor para prestar atención a la voz de Dios. ¡Wow! Estaba predicando 6 veces a la semana, grabando 2 programas de televisión, viajando por todo el país, escribiendo un libro, pastoreando la iglesia y administrando un gran personal de la iglesia y el ministerio de transmisión, entre otras tareas diarias. Como resultado de toda esta actividad, me encontré en el hospital durante una semana y fuera de circulación durante 3 meses. Cuando miro hacia atrás en ese momento, me doy cuenta que Dios estaba tratando de llamar mi atención a través de mi cuerpo, pero no escuché. Entonces, finalmente, no pude ir más allá y tuvo un colapso. En esa conferencia en 1988, cuando estábamos escuchándolo a él hablar, él realizaba 30 visitas a la semana con miembros de la iglesia. Hermano Héctor, una pregunta. Ayúdame, porque a mí las canicas ya se me patinan. Yo necesito, ayúdame. ¿Es posible realizar 30 visitas por semana con su horario? No. Trabajas todo el día, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que hace el pastor todo el día? Y cuando él estaba hablando, descubrió que más del 90% de las visitas no era tan importantísimas como se le habían pintado. Pastor,
Entonces, la importancia de saber escuchar a Dios expositivamente para no crear una iglesia dependiente. Correcto. Porque la iglesia, si no aprende a escuchar diariamente la voz de Dios a través de su palabra y a través de los sermones que Dios a través de la iglesia prepara, a través de los oradores, entonces, y si fallamos también nosotros en eso, ¿no es cierto? En entender que la iglesia debe madurar lo suficiente para tomar decisiones guiadas por el Señor, salvo algunas que sean muy, de repente, no sé, tan difíciles, no sé, que requiere de repente un consejo de alguien, de ser pastor o un líder mayor, ¿no? Pero la iglesia por lo general debe tomar decisiones escuchando diariamente la voz de Dios en decisiones pequeñas, grandes, las que sean. Ya, y es ahí donde si maduramos nosotros, todos, hombres y mujeres igual, ¿no? Estamos en una posición ahora de discipular a otros, ayudar a otros, ¿me entiende? Porque ese es el proceso bíblico, ¿no? Y el proceso bíblico es muy distinto al proceso eclesiástico. El proceso eclesiástico de la iglesia es mantener las ovejas dependiendo del pastor. También puede ser por el pastor que quiere satisfacer su ego, necesidad de ego y de protagonismo. Ya, y la verdad es que nosotros debemos de apuntar al pueblo a Dios, apuntarlo a su palabra, apuntarlo a la voz del Espíritu Santo, apuntarlo a la cruz, para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo, no a la imagen del pastor. Porque tan grande y tan importante no somos. ¿Entiende? Perdón, pastor. Dios lo que quiere decir es también que no quiere tener un pueblo reprimente y represivo. Ya. Sino quiere tener un hombre, como dice, mi pueblo está perdido por falta de conocimiento. Ya. Y nosotros, como pastores, muchas veces fallamos en hacer eso. Y mira, si tú tienes un pueblo a un nivel espiritual muy bajo, tú puedes tener el santuario lleno de gente. Y como se ha dicho muchas veces aquí, el hecho que yo tomo la decisión de tomar en la cochera, de dormir en la cochera esta noche, no me convierte en un carro, ¿no? El hecho que están sentados en el santuario no quiere decir que son creyentes o que son cristianos. Eso tenemos la responsabilidad de discipularlos, ¿ves? Porque si no lo discipulamos en la palabra, lo vamos a discipular en la iglesia. Y hay dos cosas diferentes. Porque tú sabes, mira, en el mundo tenemos 128,000 denominaciones. Esto es algo ridículo. Por eso dijo Pablo, también mi pueblo está dividido por falta de... Ya, exacto. Tenemos que llevarlos a la palabra. Pero algo fundamental es enseñar lo que es oír la voz del Señor. Porque si no, el pastor se convierte en el payaso de manipular a la iglesia. Y nosotros no tenemos ese derecho porque la iglesia no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Jesucristo. ¿Me comprende? Por esa razón es animarlos, fortalecerlos, ¿ves? Exhortar, corregir, reprender, edificar, levantarlos. Es un proceso complicado, ¿entiende? Depende en qué pasaje uno se encuentra, ¿no? Por esa razón comenzamos con Salmo 81, donde Dios, Él mismo dice, mi pueblo no me escucha, no me oye, no quieren. Y cuando llega ese momento, tú sabes muchas veces, y hemos hablado de esto en el pasado, que muchas veces tuve un hermano, una hermana, ¿no? Y chueco con esa pared 100,000 kilómetros por hora y ¡pum! Y tú quieres intervenir. Algunas veces tú lo tienes que hacer solo porque por fin Dios tiene su atención. Ahora, no tiene otra alternativa para mirar para arriba al Señor. Y muchas veces nosotros con buenas intenciones intervenimos en el momento no dado. ¿Entiendes? ¿Por qué creyentes le dan la pared tan duro? Porque no están escuchando al Señor. Escucharon a la hermana y el fulano y el hermanito, el fulano y tal. Y tú sabes que muchas veces con buenas intenciones, pero estamos llenos de opinión. Apuntarlo a la palabra.
es apuntarlo a la palabra. Es importante en eso. So, note bien conmigo. Vamos a rezar. Cuando miro hacia atrás en ese momento, me doy cuenta que él dice de que Dios estaba tratando de llamar mi atención a través de mi cuerpo, pero no escuché, entonces finalmente no pude ir más allá y se encontró en el hospital. Creo que una de las lecciones más valiosas que podemos aprender es cómo escuchar a Dios. En medio de nuestras vidas complicadas y agitadas, nada es más urgente, nada más necesario, nada más gratificante que escuchar lo que Dios tiene que decir. Y la Biblia es explícita. Dios nos ha hablado tan poderosamente hoy como en los días en que la Biblia fue escrita. Su voz espera ser escuchada. Su voz espera ser escuchada. Y habiéndolo escuchado, nos lanzamos a la aventura más grande y emocionante que jamás podamos imaginar. ¿Por qué Dios habla hoy ahora? ¿Por qué Él habla hoy? Podemos preguntar, ¿por qué Dios todavía quería hablar con nosotros hoy? ¿No ha dicho lo suficiente desde Génesis hasta Apocalipsis? Hay varias razones convincentes por las que Dios todavía tiene sus líneas de comunicación abiertas con su pueblo. En primer lugar, Él nos ama tanto como amó a la gente de los días del Antiguo y el Nuevo Testamento. Se nos olvida eso. Él desea tener comunión con nosotros, tanto como Él tuvo comunión con ellos. La gente cree que Él es diferente. ¿Acaso no dice en el libro de Hebreos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre para siempre? Él es. Si nuestra relación con Él es un viaje de ida y no hay comunicación o diálogo entre nosotros y el Señor Jesucristo, entonces no hay mucha comunión. El compañerismo es nulo cuando una persona solamente habla y la otra escucha solamente. Dios todavía nos habla hoy porque quiere desarrollar una relación de amor que involucre una conversación de dos partes. No es cierto. Vamos a dar un ejemplo de esto. ¿Okay? Muchas veces cuando estamos en la oración, ¿no? La parte que en cuanto nosotros somos expertos, ¿cuál es la parte? Dios. Bla, 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 bla. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No? Es de una sola vía, ¿verdad? ¿No? Imagínense imagínense yo le llamo a la hermana Juana por el teléfono, ella me contesta y después de todo, hermanito, ¿cómo está? Bla, 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 bla. Y bueno, hermana, tengo una pregunta. Y le lo pregunta y antes que ella contesta, ella escucha pi, le colgué. ¿Qué sentido tiene eso de yo llamar a la hermana Juana? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Pero acaso no es eso lo que nosotros hacemos cuando oramos? Ay, Padrecito Dios mío, en el nombre de Jesús. Y nos vamos. Y ahí cita a Dios. Yo no sé por qué hemos entrenado a la gente a orar así. Pero ese no es común. ¿No? Por guardar el orden. Por guardar el orden. Perdóname. Pero entiende. Por esa razón tenemos que invertir, lo que el hermano Héctor estaba hablando, tenemos que invertir tiempo en la palabra. La gente dice, bueno, yo quiero oír la voz de Dios. Bueno, si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Y tú vas a descubrir, tú vas a escuchar la voz de Dios. Pero si tú no inviertes tiempo en la palabra, ¿entiendes? Nunca oye la voz de Dios. Como dije, esto no es solamente tinta negra sobre página blanca, este es el Espíritu, la voz de Dios que nos estás hablando. Y cuando tú inviertes más tiempo leyendo, estudiando, meditando en la palabra, tú oyes la voz de Dios, que cuando llega el momento de hablar con Él, hacer sus peticiones, etcétera, etcétera, ¿no? En tu cabeza va a gritar la voz de Dios. Y si es que somos honestos, la mayor parte de la iglesia no tiene comunión con Él. Pastor, me llama mucho la atención
Cuando nosotros oramos de manera personal en nuestro tiempo devocional, cada día, ¿no? Entonces, ese hábito es recurrente. Nosotros nos levantamos en la mañana, 15 minutos quizás podemos orar y nos levantamos. Y corremos. Pero ese hábito de estar en un momento de quietud, aún si ni siquiera solamente postrado y ni siquiera hablar todavía de repente, pero como quien va sintonizando y poniendo la parabólica, ¿no? Como quien para escuchar y recibir la guía, la dirección del Señor, que nos hable también, ¿no? Es difícil porque no nos hemos acostumbrado. Tú sabes que el silencio nos mata, nos mata. ¿No? Tenemos que oír algo, ¿me entiendes? Pero no hemos aprendido, y anoche estuvimos hablando de eso, de meditar, ¿no? Pero por esa razón la gente, mira, porque no invierte suficiente tiempo en la palabra. Tú sabes que el apóstol Pablo lo dijo de esta forma: lo que el hombre siembra lo cosecha, ¿no? Si vos siembras nada, cosechas nada, ¿no? Si no inviertes tiempo en la palabra, ¿no? Es difícil cosecharla en el momento dado para oír la voz del Señor. Pastor, ¿la oración debe ser por costumbre o hábito? No, depende cómo tú quieres definir costumbre y cómo tú quieres definir hábito. Porque es una disciplina. Es una disciplina para el creyente. Pero también es un deseo de Dios. Él te quiere oír. Yeah, nosotros lo necesitamos. Pero mira, la parte crucial para la oración es la lectura de la palabra. Pero esa es la parte donde estamos débiles. La oración se convierte en una sola vía. Y nunca aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y esa es la parte que es difícil para muchos de nosotros como creyentes. Entonces la recomendación es, después de la oración, tener un tiempo de silencio. Ya. Para poder escuchar. Sí, no sé en qué clase fue que estuvimos dando el otro día. Estuvimos hablando de esto, que tú sabes que los puritanos y en el siglo, actualmente comenzó en el siglo XIII, pero se realizó más grande más adelante en el siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? Y yo me recuerdo de niño, yo me recuerdo de niño en la década de los 50 y 60, me recuerdo que muchas casas todavía tenían lo que voy a describir. Tú sabes que nosotros tenemos un closet, ¿no? Donde guardar la ropa, ¿no? Bueno, tú sabes que el closet no existía antes para ropa. Todo era doblado, ¿no? Pero tú sabes dónde nace el closet que tenemos hoy día. El closet era el cuarto de oración. Entonces, en muchas casas, en el siglo XVI, XVII, XVIII, principiando la década de los 20, ¿no? El siglo de los 20, ¿no? Y me recuerdo de niño que había muchas casas que todavía lo tenían. Y era un cuarto que era un closet. Y muchos closets tenían ventanas. Y la gente, ¿por qué tiene una ventana? ¿Por qué? Porque ellos encendían una vela. Y el closet tenía una mesa pequeñita, una silla y una vela. Y la persona entraba en el closet con su Biblia, ¿no? Para orar. ¿Por qué? Porque los niños, los hijos y la familia, los vecinos, todo el mundo, no he encontrado en el momento que tú quieres orar y de repente está tocando la puerta, el teléfono está sonando. Es interesante cómo suceden esas cosas. Y de repente el perrito la mascota estaba dormido todo el día y de repente se levanta, ¿no? Cosas suceden. La gente se acostumbraba a entrar en su closet de oración. Y sabía que fulano tal iba a entrar ahí y tenía que esperar una hora por él o por ella. Ellos leían la palabra, oraban y luego se escuchaba nada.
porque ellos estaban en meditación, ¿no? Solamente escuchando. Y la vela estaba quemando y por esa razón necesitaba una ventana, ¿entiendes? Y así era. Con el tiempo, con el alejamiento del pueblo, las cosas de Dios convirtieron el closet para ropa. ¿Me comprende? Y la meditación es cuando uno escuche mayormente la voz de Dios. Pero el silencio nos mata, especialmente en una sociedad moderna como la tenemos hoy día, donde requiere mucho ruido, ¿no? Y estamos acostumbrados, ¿no? Y así era. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ahora, vamos con la segunda razón. La segunda razón, la que Dios todavía habla hoy, es que necesitamos su dirección definida y deliberada para nuestras vidas, como lo hicieron con José, Moisés, Jacob y Noé. Como sus hijos, ¿no? Necesitamos su consejo para tomar decisiones eficaces. Ya que Él quiere que tomemos las decisiones correctas, Él sigue siendo responsable de proporcionar datos precisos y eso viene a través de su hablarnos, ¿no? Una tercera razón para la que Dios habla hoy es que Él sabe que necesitamos el consuelo, y seguridad, tanto como lo hicieron los creyentes de la antigüedad. Tenemos experiencias en el Mar Rojo, cuando estamos de espaldas a la pared y no sabemos qué camino tomar. Sufrimos fracasos, tal como Josué y el pueblo de Israel, cuando lo hicieron en Ai. Y cuando sufrimos tales derrotas, Dios conoce nuestra necesidad de su seguridad y confianza. Y creo que la razón más importante por la que Dios todavía está hablando hoy es que quiere lo que conozcamos, ¿no? Quiere que lo conozcamos. Eso es lo que Él desea, ¿no? Si Dios ha dejado de hablar, entonces dudo que alguna vez descubramos como Él es realmente. Y si la prioridad de todas nuestras metas es conocer a Dios, entonces debe haber algo más que un viaje de ida. Más bien, debe haber un vínculo de comunicación en que Él nos hable y nosotros escuchemos o hablemos con Él y Él escuche. Es importante. Tenemos que desarrollar, ¿no?, la relación con Él. Hay muchas cosas que mi esposa ya no me tiene que decir. No, tan terco no soy. Me ha costado, pero mira, después de 50 años he hablado con ella, yo la entiendo muy bien. Tengo suficientes cicatrices para asegurar que yo he entendido bien. Pero la cosa es esto, hay muchas cosas que ella dice una palabra, un gesto, y ya entiendo y lo comprendo muy bien, ¿me entiende? Bueno, es igual, necesitamos tener esa relación con Dios y aprender a escuchar sutilmente la voz de Dios. Él no siempre nos tiene que gritar. No siempre tiene que gritar. O permitirnos dejar pegarle a la pared 50 kilómetros por hora, ¿me entiende? Mire bien. Ahora vamos continuando. Tenemos aquí 4 cosas. En primer lugar, nos ama tanto como ama a la gente del Antiguo Testamento, porque por esa razón Él habla hoy. Segunda, la razón es que la que Dios todavía habla hoy es que necesitamos su dirección definida y deliberada. Tercera, la razón por la que Dios habla hoy es que Él sabe que necesitamos consuelo y seguridad. Y por fin, porque Él quiere que lo conozcamos. Ahora, la próxima sección, ¿cómo habló Dios en los días del Antiguo y Nuevo Testamento? Y sí hay diferencias, ¿no? Si todavía está hablando, ¿cómo habla? Podemos descubrir sus métodos revisando las diferentes formas en que Él se reveló en los días del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hay distintas formas, ¿no? Primero habló por revelación directa, ¿no? Por su espíritu habló al espíritu de hombres como Abraham, quien un día escuchó a Dios decirle directamente que dejara la tierra en que vivía y entrara en una tierra donde Dios le mostraría. En Génesis capítulo 12, ¿te recuerdas eso? Cuando nosotros estamos dispuestos y Dios dice, hey, levante Karina. Vete a la China.
Y Ángel hace la pregunta, ¿te equivocaste? ¿Qué haría? En Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendiga y al que te maldiga maldiciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Ángel dice, no, ¿qué comí anoche? Algo me cayó mal. Él habló directo. Y sabes que Dios todavía habla directo. Aunque la gente dice, este tipo está loco. Pero él habló. Te recuerdo que había compartido con ustedes el famoso evangelista Robertson. ¿Te recuerdas? Que el otro día. Y la cosa es que ellos pensaban que estaban locos y lo metieron en un manicomio, literalmente. Y por meses y meses lo tenían drogado y que esto con otro y las demás cosas. Y un día él escucha la voz, y él es evangelista famoso. Y él acostado escucha la voz de Dios, se levanta, toda su fachada cambió, su semblante, todo cambió. Él estaba en paz y pasa el guardián, mira por el espejo y por la ventana pequeñita. ¿Y qué le pasa con esta? Dejó de gritar, estaba calmadito, llama a los médicos y ellos entran. ¿Está bien? Yo estoy bien. Ya me pueden dejar ir. ¿Y por qué? Yo estoy bien. ¿Estás seguro? ¿Cómo que tú sabes que estoy bien? Porque Dios me lo dijo. Está en un manicomio, ¿no? Y digo, oh, no, esto no lo vamos a permitir. Y la cosa es que él luego le reveló a los 3 médicos que estaban ahí los problemas que ellos tenían, las enfermeras, cómo solucionar sus problemas, y ellos estaban en shock. Tan loco no era. Y luego oró por ellos. Y las cosas es que llegaron a los pies de Cristo ellos. Ahora ellos se quedaron trabajando en el manicomio, pero él salió. Ahora, segundo, la Biblia dice que Dios habla a través de sueños. Un buen ejemplo es evidente en las experiencias de Daniel, a quien Dios reveló su destino mundial en una serie de sueños. A través de visiones, Daniel vio los imperios que estaban por venir. De esta manera, ¿no? Dios le dio a Daniel una tremenda visión de los eventos mundiales futuros que todavía están en proceso de desarrollarse hoy. Sin embargo, este es un punto en cual debemos ser extremadamente cuidadosos. La Biblia nunca dice que busquemos la mente de Dios en sueños. Por ejemplo, recuerdo un sábado por la noche cuando soñé que nadie estaba en la iglesia la mañana siguiente excepto yo. Es una pesadilla para muchos pastores, ¿no? Y si hubieran adherido a ese sueño, probablemente me habría quedado en casa dormido. ¿No? Me recuerdo años y años atrás, le dije a mi esposa, no quería ir a la iglesia. Me dije, pero tú tienes que ir porque eres ese pastor. Tampoco se nos anima en la palabra de Dios, ¿no? A buscar la mente de Dios a través de visiones. Ahora, los sueños es algo que no quiero descontar. ¿Okay? No lo voy a promover. No lo quiero descontar. No sé si tú sabes, lo he dicho el otro día, que en los países musulmanes donde yo he estado evangelizando y entrenando pastores, una de las cosas que yo encuentro es que la mayor parte de los musulmanes llegan a los pies de Cristo a través de un sueño. Ahora, yo no sé cómo explicarte eso. Dios le habla a ellos y ellos llegan y eso es lo que yo estaba soñando. Ahora, Dios utiliza el Antiguo Testamento en la vida de muchos musulmanes. Yo no sé si ustedes saben, pero yo he estudiado el Corán y el Corán, que es el libro de ellos, ¿no?
Ellos, los musulmanes, conocen el Antiguo Testamento y lo conocen muy bien. De lo que nosotros conocemos de Génesis a Malaquías. Ahora, el Nuevo Testamento no entiende ni papa de eso, ¿entienden? Pero ellos entienden los sueños en el Antiguo Testamento, que siempre estaba apuntando al Mesías. La idea de descontar los sueños, yo no estoy dispuesto a hacer eso. No estoy dispuesto a promoverlo para nosotros en el oeste. La razón es porque nos habla con la palabra, ¿me entiende? Y el Espíritu Santo, ¿no? La cosa es que Dios lo utiliza hasta aún hoy día. Bueno, tampoco se nos anima en la palabra de Dios buscar la mente de Dios a través de visiones. Tenía un amigo que volaba a casa después de un viaje de negocios un día, y cuando vio el sol reflejándose a través de las nubes haciendo la forma de una cruz, él interpretó esa visión en el sentido de que era salvo. Y dije, ay, rayo. Desafortunadamente, eso no tiene nada que ver con la confesión, o el arrepentimiento, o la creencia en el Señor Jesucristo, como la Biblia explica la salvación. Hay gente que, tú sabes, tienen visiones. Y yo no sé de qué visiones, pero la tienen, ¿me entiendes? Uno tiene que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Tercero, Dios habló a través de sus palabras escritas. Ahora, esta es la que los creyentes modernos no le cae gordo. Tienen que leer. Y cuando tenemos un pueblo que no le gusta leer, ay, Dios mío. Pero están con remote, ¿no? Enfrente de la pantalla, ¿no? Pero mire bien. Como cuando le dio a Moisés los 10 mandamientos y luego usó la ley para comunicarse con su pueblo. Dios también habló audiblemente en los días bíblicos. Saulo de Tarso se dirigía a perseguir a los creyentes en Damasco. ¿Te recuerdas? La Biblia dice en Hechos capítulo 9, versículo 14, y a caer a la tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El milagro es que no le dio un infarto, ¿verdad? Cuarto, Dios habló a través de sus profetas. Y tú sabes que los profetas de Sicuani son tremendos, ¿no? Los profetas exclamaron, así dice el Señor. Y el pueblo obedeció porque sabían que venía directamente de Dios, ¿no? Mira bien. Quinto, Dios habló a través de las circunstancias. Todos hemos escuchado la historia de cómo Dios se reveló a Gedeón, ¿no? Dios quería que Gedeón guiara a la nación de Israel en la batalla contra el enemigo. Estando un poco temeroso, Gedeón decidió tender un vellón y de hecho lo expuso 2 veces. Una mañana pidió que estuviera empapado en medio de la hierba cerca, y la mañana siguiente pidió que estuviera seco como la pólvora de medio de la hierba mojada. Yo conozco muchos creyentes así, ¿no? Dios misericordiosamente se acercó a Gedeón y le dio la seguridad y confianza que necesitaba. Sexto, habló a través de ángeles, ¿no? Y eso nosotros nos acusamos aquí semanalmente, ¿no? Presentando a María a José, ¿no? Y el nacimiento de Jesucristo a través de la proclamación angelical, ¿no? Séptimo, Dios a menudo hablaba a través del Espíritu Santo. ¿Recuerdas que en la vida de Pablo, que estaba en camino a Asia, Dios le habló a través del Espíritu Santo prohibiendo ir allí? Mira lo que dice Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Dice, pasaron por la región de Frigia y en Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar a la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misa, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Sabemos que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Dios usó ciertas formas para hablar. Llegamos a la pregunta natural, es cómo es que Él habla hoy. Principalmente. ¿Okay? Porque corremos un riesgo de eliminar lo que no tenemos autoridad de eliminar, ¿no? ¿Cómo habla Dios hoy? Mientras nos maravillamos de los métodos que Dios usó para hablar a sus escogidos en la antigüedad, nuestros espíritus anhelan participar en una comunicación directa y significativa en esta era presente. Queremos proclamar junto con la presencia de los samaritanios a la mujer del esposo de Juan, en el esposo de Juan capítulo 4. ¿Te recuerda eso? En Juan 4:42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que te ha dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Los samaritanos no eran completamente ignorantes, más bien,
Eran más informados que nosotros hoy día, ¿no? Cosas equivocadas, pero ellos estaban todavía conectados con las cosas del Señor. Podemos estar agradecidos de que Dios todavía está en el negocio de la comunicación. Él emplea 4 métodos principales para revelarse al creyente contemporáneo. 1, la palabra de Dios. La forma principal en que el Señor nos habla hoy es a través de su palabra. Y tenemos la revelación completa de Dios. Él no necesita agregar nada más a este libro. La revelación de Dios es la verdad revelada de Dios por Dios acerca de sí mismo. La inspiración del Espíritu Santo controlando las mentes de los hombres que escribieron las páginas que componen la Biblia. La Biblia es el aliento de Dios soplado sobre esos hombres para que puedan conocer la verdad. Si la forma más segura en que podemos saber que escuchamos de Dios a través de su palabra, cuando enfrentamos dificultades y angustias, en lugar de buscar buscar este o aquel consejo, primero debemos ir a las Escrituras. La palabra de Dios fue escrita a las personas a las que se dirige la Escritura. Isaías escribió a Judá, Pablo escribió a los Corintios, pero las Escrituras también fueron escritas para nosotros. La Biblia es el libro de instrucciones de Dios para su pueblo. Nota lo que dice el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. El Señor le habló a Josué y le dijo lo siguiente. Y por extensión, porque la palabra del Señor es eterna, ¿no? Y si es eterna, trasciende el tiempo. Si trasciende el tiempo, nos alcanza a nosotros. Él dijo, solamente sea fuerte, versículo 7, Josué capítulo 1. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La misma instrucción es para nosotros hoy día. No hay ninguna diferencia. El libro de la ley, ¿no?, era la guía de Josué. Su libro de instrucciones para vivir piadosamente. Entonces la Biblia es para nosotros hoy. Pregunta. ¿Cómo funciona esto de manera práctica para los creyentes del siglo XXI? Cuando oramos y buscamos guía acerca de una decisión, debemos pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra y nos dé algunos consejos para aclarar nuestra dirección. Con todo respeto, yo no ando buscando a otras personas para preguntar su consejo, no porque me creo que soy súper espiritual, es que reconozco que soy súper dependiente de Él. Mantener mis narices en la palabra y yo voy reconociendo que Él me va a dirigir. ¿Qué es lo que hacemos? Lo contrario muchas veces. El hermanito levanta el teléfono, hermano Héctor, ¿qué tú piensas? Y el problema es que no consultaron con Dios primero. Pastor Joe, ¿qué tú piensas? Pero no consultaron con la palabra. Pastor Eddie, ¿qué tú piensas? Pero no consultaron. Hermana Mónica, ¿qué tú piensas? La hermana Jenny, ¿qué tú piensas? Mi esposa, no consultan con la palabra. Con la palabra. Ese debe ser el primer recurso, ¿no? Es la palabra. Bueno, debe ser el único recurso, pero la verdad es que algunas veces necesitamos que alguien más maduro nos ayude a comprender algo. ¿Entiendes? Como vos debe ayudar a un recién convertido, todos nosotros necesitamos esa ayuda, ¿no? A meditar en la palabra con nuestra petición o decisión en mente. Dios a menudo nos llevará a un incidente en las Escrituras, un pasaje o incluso un solo versículo que se relacionará con lo que nos concierne. Puede tratar con nuestra experiencia específica o el principio que rige nuestra decisión puede ser prominente en el texto. A veces Dios nos llevará a la fuente, al mismo pasaje y una y otra vez. No es que elijamos releer el mismo pasaje, pero de alguna manera parece que continuamos abriendo el libro a este texto, ¿no? Y eso me ha pasado. Que yo no sé por qué este versículo no me suelta. Y yo sé, Dios me quiere mostrar algo. Mira, terco, te está hablando.
te está hablando. Mira. En una ocasión, en cuando estaba buscando la voluntad del Señor acerca de una decisión que enfrenté, todas las mañanas durante unas 3 semanas me encontré leyendo Isaías 6. Estaba en la 3ª semana antes de darme cuenta de que estaba siendo rebelde hacia el Señor con respecto a lo que Él requería de mí. Y de alguna manera Él no me dejó escapar de esas palabras en versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Cuando finalmente dije que sí, el Señor, en Isaías 6, ya no era prominente en mi meditación matutina. ¿Sabe por qué? Ese fue cuando yo respondí al llamado. Y no entendía. Y no me soltaba, y yo llegué, me rindo. Pero ni sabía lo que me estaba rindiendo. Yo ni tenía ni papa, ni había entendido, ¿no? Pero yo dije, paz. Eso note bien, a través de su palabra, Él nos dirige, nos desafía, y nos advierte, y nos consuela, y nos asegura. Es increíble que la palabra puede hacer todas esas cosas simultáneamente, ¿no? He encontrado que es una de las experiencias más gratificantes en mi vida cristiana,